sobre la realidad que arranca desde el día de mañana. Bien, el día de mañana también que se cumplen 40 años de la recuperación institucional, y bueno, en este contexto estaba esta idea, ¿no? Muchos cuando vieron los resultados, pensar que a los 40 años de democracia, llegar con alguien, con una fórmula en la que hay una persona vinculada a lo más rancio del ejército, defensora de genocidas. Y para reflexionar un poco al respecto, convocamos a Alejandro Horowitz. Él es ensayista, acaba de publicar el libro El Kirchnerismo desarmado, es autor también de un clásico de la política argentina como es Los Cuatro Peronismos, y está teniendo en este momento la amabilidad de sumarse a esta mesa. Muy buenos días, Alejandro, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. A ver, nos interesaba hablar con vos, en parte por la situación que vivimos, y vos en tu último libro, en El Kirchnerismo desarmado, son dos partes, y una de ellas, la segunda, se llama La democracia de la derrota, ¿no? Donde vos planteás que es un texto del 89, si mal no recuerdo, que está ahora como reescrito, reformulado, que planteás que en estos 40 años de democracia no se pudo salir de, digamos, la estructura económica, política y social de la dictadura. Que a 40 años que de pronto este sea el candidato, ¿qué nos dice? Y bueno, confirma brutalmente lo que acabo de señalar. A ver, la calidad de la política argentina se puede ver de muchos modos. El más brutal y directo es el índice de pobreza, el creciente índice de pobreza. El segundo es, si se quiere, mirando las encuestas sobre la imagen negativa de los tres últimos presidentes, que no pudo ninguno de los tres presentarse a elecciones porque no llegaba al balotaje. Y el tercer nivel es cómo alguien que no tiene ninguna clase de tradición política previa, sino que básicamente es un outsider, logra en 3 años desbancar a todas las formas que la historia política argentina se dio en los últimos 100 años. Situación más clara que esa, imposible. Nos hace saber que no solo el kirchnerismo está desarmado, sino que la sociedad política argentina está completa y totalmente desarmada, carece de capacidad de réplica, y como carece de capacidad de réplica, Milei puede ser candidato, llegar al balotaje y ganarlo. Y esto diferenciás, ¿no? El kirchnerismo del peronismo. El kirchnerismo es un momento particular de la agrupación del cuarto peronismo. Es básicamente la corriente mayoritaria del cuarto peronismo en la provincia de Buenos Aires, y son 3 gobiernos claramente comandados por Néstor y Cristina, más un cuarto gobierno que expresa Alberto Fernández, que exactamente ya no es un kirchnerista, más bien no lo es, sino básicamente expresa el momento de la unidad en el estallido peronista, porque conviene recordar que en las elecciones del 2015, de las 3 fórmulas presidenciales, 5 de los 6 candidatos eran peronistas, me refiero a las 3 fórmulas con posibilidades electorales, sí, y el sexto era Macri. De modo que un peronista puede estar en cualquiera de las 3 listas, es perfectamente intercambiable, y ahora lo vemos, el candidato progre del 2015, que era Randazzo, puede ser perfectamente un funcionario de Milei en un terreno o en el otro. El embajador argentino en Brasil, de Alberto Fernández, que fue el candidato presidencial del 2015, puede seguir siendo embajador en Brasil. En fin, está muy claro que estos son modos de marketing político y no diferencias sustantivas, y por eso son tan fácilmente realineables.
Alejandro, ¿crees que esta nueva etapa que empieza con Javier Milei también está expresando la emergencia de un nuevo sujeto histórico? Y pienso en el trabajador precarizado que lo votó a Milei porque quiere cobrar en dólares, pienso en el varón que se sintió agredido por el feminismo y quiere que se termine la ideología de género, entre comillas, pienso en una serie de sectores que encontraron en Javier Milei un líder y una persona que venía a potenciar aquello que ellos estaban diciendo, o bien estamos frente a una coyuntura particular donde se juntaron determinadas situaciones y esto no da cuenta de un nuevo sujeto. Mira, para hablar de un nuevo sujeto hace falta hablar de nuevas prácticas políticas. Y este sujeto que se acaba de emerger, por así decirlo, más bien remite a la ausencia de prácticas políticas y simplemente al hecho imaginario de creer que uno pulsa un botón imaginario y las cosas cambian. Claro. No tengo ninguna duda que las tendencias que vos marcás y muchas otras se encuentran representadas vaga e imprecisamente en el voto a Milei. Uno puede pensar lo que le guste de los votantes de Milei, pero pensar lo que le guste y entender el fenómeno no es exactamente la misma cuestión. Estar aterrado por lo que está sucediendo sin entender la relación entre lo que viene sucediendo y Milei es simplemente creer que el propioculismo puede llevarse a cualquier extremo, para que se entienda. ¿Por qué alguien que tiene 40 años vota a Milei? Es bastante sencillo. Él nació en las condiciones de este orden político, democracia, y cuando se juzga cualquier orden político, se lo juzga por sus resultados. La democracia no es un valor trascendente en sí mismo, es un instrumento político, es un método político. Entonces, cuando alguien ejerce este método, vive en una sociedad que lo ejerce, entre comillas, plenamente, cierro las comillas, y vive como vive, él dice la democracia no es gran cosa, no hay mucho para defender. Cuando el partido que gobierna lo hace en nombre de la justicia social y él es un trabajador en blanco que es pobre, ¿por qué va a creer que la justicia social es algo más que una burla sangrienta? Sobre todo cuando aquellos que deben ejercerla son el modelo Insaurralde o Chocolate, es decir, son descompuestos dirigentes que integran una casta política inequívoca que viven en condiciones que nada tiene que ver con la de los votantes reales de ese espacio. En consecuencia, los motivos por los cuales se rechaza este orden son manifiestos. Ahora bien, rechazar este orden y votar a Milei no es exactamente lo mismo. Aun sin embargo, existe una relación entre las dos cosas. El que vota a Milei cree que vota una transformación, así como buena parte de los que votan a Massa o votaron a Massa creyeron que este era un instrumento para resistir a Milei. Equívocos más grandes que no pueden existir. Yo aseguré que ganara o no ganara Milei en esta vuelta, iba a ganar en la próxima, por una razón enormemente sencilla, porque Massa no era otra cosa que más de lo mismo, con otro packaging, y el resultado de esto está a la vista. Ya no hay modo de conformar ninguna clase de discurso que oculte una catástrofe evidente, salvo para aquellos para los que realmente la catástrofe todavía no ocurrió, y entonces, y ahí viene el propio oculismo, creen que como a ellos temen estar peor, pues bien, marcan como terribles irresponsables a aquellos que los empujan en la dirección en que empuja el plano inclinado de la realidad política estructural. Dicho de otro modo, esta no es una situación que se expresa y se explica con nombres propios. Esta es una situación que se expresa y se explica en la estructura general del orden político de la sociedad argentina, instaurado en 1976. Esa es la tesis fuerte del kirchnerismo desarmado
Y esa tesis fuerte, lamentablemente, no hay la más mínima duda que se constituye y se refuerza día a día. Basta entender hasta qué punto los poderes fácticos del 76 colonizaron a Milei, por lo menos en los ministerios, para entender hasta qué punto Milei simplemente es un acto imaginario. Pero este acto imaginario tiene consecuencias reales. Claro. Alejandro, Claudio te saluda, buen día. Hola, Claudio. Pensando en esto, se podría decir que la militancia, esa bipartidaria, que empieza a terminar con los radicales yéndose con Milei, con Macri, y ahora este populismo, que en vez de ser de izquierda, ahora se pasa a la derecha. Hoy no hay militancia. Pero perdón, ¿cuál era el populismo de izquierda? No, por ahí el kirchnerismo el kirchnerismo hizo gestos en esa dirección, claro, pero no modificó sustantivamente nada. Fíjate, por eso ni siquiera pudo producir un dirigente que expresara la corriente. El último kirchnerista que queda vivo es Axel Kicillof, y nadie puede decir hasta qué punto sobrevivir significa que en la provincia de Buenos Aires en esta condición. Claro. Bueno, en este sentido, Alejandro, justamente iba por ahí. Hoy Milei lo que hizo es rescatar con una muy buena propaganda de antisistema, decir, yo voy a ir por este lado, siendo que hoy el votante ya no me parece que no tiene esa militancia de antes y vota posibilidades y propagandas, ¿no? Porque hoy no veo, después de las primarias y el balotaje, que esa anticasta que planeaba Milei esté reflejada en el gobierno que hoy lleva adelante, ¿no? La anticasta de Milei nunca fue ninguna otra cosa que un gesto. Claro. El primer elemento para entender es cómo se constituyen los acompañantes de Milei en ese, entre comillas, campaña, comillas, política. La primera cuestión es todos aquellos que no mojan en el radicalismo, en el Partido Justicialista, en el PRO, el detritus de la política argentina. Aquellos que no tienen tradición política y vienen de los más diversos campos, para decirlo con amabilidad, paralelos. Así, alguna clase de forma de existencia pública, todos estos y muchos más se juntan con Milei. De modo que el gesto anticasta de Milei nunca pasó de ahí, de gesto. Lo que pasa es que ese gesto tiene un contenido, una fuerza, que no tiene ninguno de los otros discursos, que son discursos vacíos. Entonces, como frente a un gesto donde yo rifo mi sueldo y queda claro que ese no es mi negocio, por supuesto no queda claro cuál es realmente mi negocio. Pero esta es una pregunta de mayor complejidad. En una sociedad donde el debate político, donde lo único que se parece al debate político es un reality show, pues bien, en una sociedad del reality show, estos gestos pesan mucho más porque se sienten con cierta fuerza donde hay algo más que un discurso. La furia de Milei es auténtica y la identificación con esa furia también lo es, porque motivos para estar furioso sí sobran. Ahora bien, si Milei está furioso por otra clase de razones que no vienen en este punto al caso, este es otro problema. Lo cierto es que ese gesto furioso sirve para expresar una posición y que los otros gestos sirven para hacernos saber que no es ninguna otra cosa que una variante de lo que viene en curso. Milei no inventa la crisis. Lo que Milei dice es que de la crisis se sale con más crisis. Pues bien, ahí vamos a ver qué pasa con la base electoral de Milei, que por cierto es altamente voluble. La idea que porque votaron a Milei, votaron exactamente pasarla peor, es una idea trivial. Claro. Solo es una idea de aquellos que quieren justificar la represión a aquellos, esto de los orcos, no es otra cosa que los que van a resistir de 1500 maneras, como ya queda claro,
y con la misma ineficacia de siempre, porque estas formas de resistencia no modifican este orden, simplemente frenan la velocidad de la caída, ninguna otra cosa. Ahora, entonces, termina, por favor. Cierro, en estas condiciones, Milei tiene asegurado un rato de oxígeno político. ¿Cuánto tiempo va a durar el rato? Esta es la incógnita que se abre mañana. Sí, solo lo que por ahí quería marcar o agregar. Estamos hablando con Alejandro Horowitz, para quien recién se prende. Él es ensayista, es autor de El kirchnerismo desarmado, de los 4 peronismos. No, en Milei, además de las cuestiones de esta furia que decías vos y de esta forma de canalizar, una forma de protesta, hay también una relación, podríamos decir, como de fan, de un club de fans de una estrella de rock and roll o de un astro del fútbol, ¿no? Hay algo de la figura de Milei, y que esto se vio en que donde no estaba la cara de Milei, los resultados electorales eran magros, por decirlo de alguna manera. La observación es muy buena y conviene entender allí varias cosas que se mezclan mal. Milei tiene en rigor de verdad el 30% del electorado, no tiene más. El resto es una fabricación de un balotaje, que es un instrumento para fabricar una mayoría política artificial. Esto es, se crean las condiciones para rechazar algo en particular, en este caso a Massa, y simplemente queda claro que la mayoría rechaza a Massa, cosa que sabíamos por las encuestas de antemano. De modo que, en rigor de verdad, lo que sucede básicamente es que Milei muestra una fuerza cuyo dinamismo tiene un valor muy significativo, pero al mismo tiempo muestra un desenganche y una cierta y sutil comprensión diferencial. En las provincias, fíjense, Milei no tiene un solo gobernador. Exacto. Esto nos está diciendo poco del modo de votar, porque si nosotros comparamos la estructura política de Milei con la estructura política que hizo el PRO y que después armó Juntos por el Cambio, vemos que se constituyen gobernando primero un territorio y después, con una política de alianzas, consiguen lo propio. Pero antes, para ganar una elección en la Argentina, había que gobernar 2 distritos básicos, por lo menos. Esto es, la capital federal y la provincia de Buenos Aires, o si no tenías la capital federal, tenías que tener la provincia de Buenos Aires y algún otro distrito importante. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, en fin, lugares de cierto peso numérico electoral. Ahora bien, vos ves un presidente que gana sin ganar en ninguno de todos estos lugares. No gana en la capital federal, no gana en la provincia de Buenos Aires, tampoco gana en la provincia de Buenos Aires en el balotaje, aunque se arrima escandalosamente. Sí. Esto nos hace saber que no están votando en cualquier terreno, cualquier cosa, sino que hay un voto diferencial. ¿Y en qué consiste este voto diferencial? En las votaciones locales, los que participan son los que participan y los que no participan son un segmento que está en condiciones de definir el resultado electoral, porque son o la segunda o la primera fuerza electoral, depende en qué distrito. Entonces, lo que nosotros vemos es que en el balotaje, aquellos que no votan salen y, obligados a elegir, votan contra Massa y votan a Milei. Este es el fenómeno que conviene no mezclar con el anterior y transformar los dos en un solo paquetito, porque no lo son. Entonces, esto no supone que Milei no cuenta con el 55% de cierto consenso. Sí, lo tiene, pero conviene entender que ese consenso no se puede estabilizar como en las urnas, salvo que vos hagas una política
que te permita estabilizarlo. La propuesta de Milei no avanza en esa dirección ni un minuto, y la crisis menos todavía. Y la respuesta que Milei está enhebrando para esta crisis, si es la que dice que va a ejecutar, pues bien, si marchamos hacia una estanflación, está en serios problemas la estabilización de ese paquete. Este no es el punto de vista de las clases dominantes. A la Unión Industrial Argentina no le causa particular gracia este pronóstico que es una catástrofe. Entonces, para la Unión Industrial y para la mayor parte, o para buena parte de la sociedad argentina, se trata de reactivar la economía. Milei dice, de esta crisis se sale con más crisis. Y este pareciera ser la fórmula con la que va a intentar gobernar. Si esto es así, vamos a ver rápidos y violentos movimientos en la sociedad argentina en los próximos 90 días. Alejandro, la última, al menos por mi parte, en la descripción que hacíamos de las características que tuvo en estas elecciones, una que tuvo que ver, una también que por ahí se dejó de lado, que fue la peor elección que hizo desde su conformación el Frente de Izquierda, ¿no? Siempre tenía un 5, entre un 4 y un 5, esta vez no llegó al 3. Y la pregunta es, ¿por qué toda esta bronca que canaliza Milei no la pudo canalizar digamos, otra fuerza antisistema como es la izquierda? Porque eso supone que la izquierda es una fuerza antisistema, y la izquierda no es ninguna fuerza antisistema. Esta explicación va a caer de suyo, para que se entienda fácilmente. ¿Qué quiere decir hoy luchar por el socialismo? Lo mismo que luchar por la justicia social. Es una frase vacía. El problema acá es el siguiente: o los socialistas plantean una respuesta política para esta crisis, que no es un discurso vacío y genérico. ¿Qué haría esta izquierda si le tocara gobernar en este momento? Estaría aterrada frente a su propia inepcia y a su propia incapacidad de actuar y resolver. Una fuerza política que no puede contar con otro instrumento que las elecciones es una fuerza política que no tiene capacidad de acción política, para que se entienda básicamente. El voto en blanco, cuando uno convoca a votar en blanco, no está haciendo una maniobra electoral. Cuando uno convoca a votar en blanco, está deslegitimando un orden político. Y para que tenga sentido deslegitimar un orden político, tiene que haber algunas respuestas que no son simplemente votar o solo votar. Pues bien, en este contexto y en estas condiciones, a la izquierda le pasa lo mismo que a Massa. Su credibilidad no puede no decaer, y cualquiera que mire los números entiende que esta es la tendencia que funciona. En el 2015, Macri gana las elecciones con una pequeña diferencia sobre el gobernador de entonces de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno mira las elecciones del 2019 y las compara con el 2015, le queda claro que los Fernández sacan 55.000 votos menos que los que obtuvo Macri 4 años antes. Cuando nosotros miramos los votos de Massa en la última elección, queda claro que Massa sacó 1,5 millones de votos menos que los que obtuvieron los Fernández en la elección pasada. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cada vez hay más votantes y cada vez hay menos votantes de eso. Entonces, en esta situación, ¿qué piensa la sociedad argentina de su orden político? Es evidente. Y cuando la izquierda no subraya aquello que la sociedad argentina piensa de ese orden político, sino se acopla al orden político y discursivamente nos cuenta una abstracta lucha por el socialismo, pues bien, la respuesta no puede ser otra que la que sucede. Una cosa es votar a dirigentes o militantes de izquierda en un sindicato, y otra cosa es creer que tienen una postura política diferencial. No tengo la menor duda de que la mayor parte de los dirigentes obreros se reclaman del peronismo. ¿Y esto qué quiere decir? Nada.
no son representantes políticos de los trabajadores, solo son representantes sindicales. De modo que la división liberal de la política, los sindicatos por un lado y los políticos profesionales por el otro, no es una hipótesis, ha sucedido hace muchos años. Esto sucedió por última vez, la última vez que fueron dirección política del movimiento obrero fue durante el tercer peronismo. El cuarto peronismo arranca con la clase obrera que se baja del peronismo y empieza a votar como ciudadanos individuales. Esto es, no tienen una conducción política. Y no la tienen porque ninguna de las fuerzas que disputan a su interior tiene esa capacidad de construcción. Y no la tienen porque carecen de estrategia más allá del discurso. Alejandro, te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos has dado y bueno, que tengas un buen fin de semana. Espero que ustedes también, y mañana veremos cómo funciona la calle. Será un dato, sin duda, será un dato. Un abrazo, Alejandro. Otro para ustedes. Alejandro Horowitz, entonces ensayista, doctor en Ciencias Sociales, autor de El Kirchnerismo desarmado y los 4 peronismos. Le quería volver a compartir una definición